Introducción al análisis fundamental. Introducción a los fundamentos y a la economía de Estados Unidos. Como dije en mi primera lección, hay dos maneras que los comerciantes analizan los mercados, los cuales se conocen como el análisis técnico y el análisis fundamental. Como también se mencionó en la lección, aunque la mayoría de las personas que compran y venden en el corto plazo usan el análisis técnico, y la mayoría de las personas que compran y venden en el largo plazo usan el análisis fundamental, en mi opinión, tanto comerciantes técnicos y comerciantes fundamentales y todos los inversores pueden beneficiarse de por lo menos tener un entendimiento de ambos tipos de análisis, aunque prefieran uno u otro análisis como su principal herramienta para tomar sus decisiones. Mientras que el análisis técnico se centra únicamente en el análisis de la acción histórica de los precios, el análisis fundamental se centra en todo lo demás, incluyendo cosas como el estado general de la economía, las tasas de interés, la producción, los ingresos y la gestión. Al analizar una acción, divisa o materias primas mediante el análisis fundamental, hay dos enfoques básicos que se pueden usar y se conocen como el análisis de abajo hacia arriba y el análisis de arriba hacia abajo. El análisis de abajo hacia arriba simplemente significa mirar primero los detalles tales como las ganancias, si estamos hablando de una acción, y luego siguiendo el mismo camino hasta ver un cuadro más grande, tales como la industria de la compañía, y finalmente ver el panorama económico global. El análisis de arriba hacia abajo, por otra parte, significa primero ver un panorama grande, tales como la economía, y luego siguiendo un camino hacia abajo hasta los detalles, tales como las utilidades, si estamos hablando de una acción. Si bien existe cierto debate acerca de qué método es mejor, mi preferencia personal es el análisis de arriba hacia abajo, y de esta manera podemos empezar con las cosas que se aplican a todos los mercados y no solo al mercado de valores. Lo primero que es importante entender desde un punto de vista fundamental es que la situación económica afecta al instrumento financiero que se está negociando. Como estoy en los Estados Unidos y los Estados Unidos es la mayor economía del mundo, voy a hablar de él. Sin embargo, la mayoría de las cosas que discutimos aquí se aplican en el sentido amplio para cualquier economía. Cuando comenzamos a hablar sobre el mercado de divisas en lecciones posteriores, vamos a entrar en detalle específico de la economía de los mercados emergentes y otros grandes mercados de todo el mundo. Según Investipedia.com, la definición de la economía es el gran conjunto interrelacionado de producción económica y actividades de consumo que ayudan a determinar cómo los recursos escasos se asignan. La economía abarca todo lo relativo a la producción y consumo de bienes y servicios en una zona. La gente a menudo se refiere a la economía de Estados Unidos como una economía de mercado capitalista o libre. Una economía de mercado capitalista o libre, en su sentido más básico, es uno en que la producción y la distribución de bienes y servicios se realizan principalmente por empresas privadas y el precio de los bienes es fijado por el mercado libre. Esto está en contraste con una economía socialista planificada o en donde se maneja la producción y distribución de bienes y servicios, así como la de los precios de los bienes y servicios por parte del gobierno. Como le decía anteriormente, la mayoría de la gente se refiere a la economía de Estados Unidos como una economía capitalista, pero es realmente más una economía mezclada, ya que el gobierno se ocupa de algunas de las cosas en nombre de la población, tales como la construcción de carreteras, lo militar y la educación. ¿Por qué saber esto es importante para un comerciante? Pues los movimientos hacia el capitalismo y las ideas de libre mercado son vistos normalmente por el mercado como pro-negocios y de crecimiento, mientras que los movimientos hacia ideas más socialistas son vistos normalmente por el mercado como antinegocios y anticrecimiento. Con esto en mente, cada vez que hay un movimiento hacia el capitalismo por parte de una economía en igual de condiciones, normalmente se verá un rally en los mercados con esta noticia. Y cada vez que haya un alejamiento del capitalismo, normalmente se verá ventas en los mercados con esta noticia. Próximo capítulo, Introducción al análisis fundamental.
Componentes de la economía de Estados Unidos, parte 1.